Jóvenes, buenos días. Bienvenidos a una semana más de clase. El día de hoy vamos a continuar con el siguiente tema que corresponde a la crisis del socialismo. Eh, Recordemos, chicos, que nosotros habíamos estado trabajando lo que corresponde a lo que son revoluciones, creaciones de diferentes organismos en América Latina, diferentes grupos sociales que hemos estado analizando en América Latina, hemos estado analizando lo que corresponde al neoliberalismo en América Latina, diferentes tipos de organizaciones. Entonces, una de las organizaciones más importantes aquí de América Latina, como habíamos estado analizando, es la CEPAL, la Comunidad Económica para América Latina. Habíamos analizado esta comunidad, cómo funciona, para qué sirve, cómo está compuesta y cuáles son sus objetivos principales. Y les había proyectado también unos videos acerca de qué es lo que, a pesar de que se imparte en esta comunidad, no se cumple, cosas que no se cumplen, sectores pobres que todavía siguen habiendo, sectores vulnerables en América Latina que siguen existiendo. Y dentro de esto vamos a seguir con el siguiente tema, que corresponde, chicos, dentro de las páginas del libro, a la crisis del socialismo real. Nosotros primero debemos analizar qué es el socialismo, qué significa socialismo, por qué es un socialismo real, cómo se determina este socialismo, para qué se creó este socialismo, quiénes practican este socialismo dentro de América Latina, qué países promueven este nuevo régimen que es el socialismo, cómo tiene una crisis este socialismo, por qué se da una crisis y, en definitiva, si tiene una funcionalidad o no. Dentro de esta crisis del socialismo, chicos, vamos a analizar también primeramente, que uno de los más importantes actores dentro de este socialismo es una isla pequeñita que se ubica en el Caribe, que ustedes ya conocen, que es Cuba. Esta isla, Cuba, es la que promueve o la que promulga este socialismo, ¿no es cierto? Y este socialismo surge de las ideas de la URSS, la antigua URSS, conocida ahora como Rusia, ¿no es cierto? Entonces, estas ideas socialistas surgen desde la URSS. Ahora, se promueven acá en la isla cubana porque obviamente Cuba tuvo varios conflictos con Norteamérica, con Estados Unidos. Al tener estos conflictos, obviamente nosotros o los gobiernos cubanos entienden que deben no haber ya esta unión con los Estados Unidos. Entonces por esa razón se dan este tipo de conflictos, diferentes tipos de conflictos con el imperialismo estadounidense, y por esa razón es que existen diferentes desigualdades entre lo que es las relaciones económicas, sociales y políticas de Cuba con Estados Unidos. Podemos analizar también que se crearon a partir de la Revolución Cubana, después de que supuestamente ya se dio la Revolución Cubana. Podemos entender que se crearon diferentes grupos guerrilleros o diferentes grupos revolucionarios en contra de las dictaduras militares en toda América Latina. Eso también vamos a analizar de manera general. Y vamos a entender por qué este socialismo real, socialismo que aparentemente es real, entra en crisis y de una u otra forma va perdiendo fuerza en Latinoamérica. Y cada uno de los gobiernos, después de mucho tiempo, después de dictaduras y después de revoluciones, empieza a tomar un régimen más bien republicano, democrático. Entonces, a continuación, chicos, las diapositivas con una pequeña explicación acerca de lo que es la crisis del socialismo real. Que tengan un buen día y nos estamos viendo en la siguiente clase. Bien, chicos, como les había mencionado acerca de lo que es la crisis del socialismo real, tenemos que primeramente, en primera instancia, identificar lo que es el socialismo, ¿verdad? Les había dicho que nosotros, para analizar lo que corresponde a la crisis del socialismo real, tenemos que identificar primero qué es el socialismo. Y nosotros tenemos que existe o sabemos que el socialismo básicamente es el control por parte de toda la sociedad. Está organizada con todas sus partes que integran a la sociedad, tanto de los medios de producción como de las diferentes fuerzas de trabajo aplicadas en las mismas. El socialismo, por tanto, implica una planificación organizada para la colectividad y consciente de la vida social y económica, ¿no es cierto? Entonces, si de esta forma entendemos el socialismo real, ¿por qué se quiebra? ¿Por qué se finaliza? ¿O por qué
entra en crisis. Entonces, si nosotros vamos a un conocimiento previo a lo que nosotros habíamos analizado, tenemos que entender que a primera mitad del siglo XX suceden una serie de acontecimientos importantes, chicos. Por ejemplo, dentro de lo que es la crisis que existe entre Cuba y Estados Unidos, podemos identificar básicamente que para el año 1959 triunfa algo muy importante, que es la Revolución Cubana, ¿no es cierto? Y se inicia un proceso de reforma agraria en todo lo que es la región cubana. Podríamos decirse que todas en su mayoría, Cuba tenía apoyo o ayuda de Estados Unidos, y esta acción política significa que el inicio de un periodo conflictivo entre lo que es el gobierno de Estados Unidos y Cuba, el cual más o menos dura como 50 años. ¿Qué es lo que sucede, chicos? Existen varios antecedentes para que se den estas relaciones, ¿no es cierto? Entonces, chicos, previo a eso, podemos analizar que todo este, esta rivalidad que existía entre Cuba y Estados Unidos se da desde 1960, y básicamente va hasta 1992 y los años 2015, ¿no? Entonces, para hacerles un resumen acerca de lo que correspondió por cada uno de esos años, podemos identificar que en el año 1960 se impone un embargo comercial por parte de Estados Unidos en contra de Cuba, eh, pero esto lo hacen con una excepción, ¿no? Lo que es la expedición de alimentos y medicinas ya no se pueden dar. Esta es una excepción, pero digámoslo que sí, para el 3 de enero del 61, en el 3 de enero del 61 se rompen directamente las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Se rompen todo lo que es las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos para el año de 1961, ¿ya? Pero en ese mismo año, en el 1961, el 15 de abril, se da esto porque obviamente los Estados Unidos tratan de invadir a Cuba por medio de la bahía de Cochinos, y recuerden ustedes que un grupo de exiliados, de militares cubanos, tratan de invadir a lo que es Cuba para acabar con el ejército revolucionario, y ellos, al ser auspiciadas por este gobierno, intentan ingresar a la isla cubana, y por ende Cuba reacciona y se rompen peor las relaciones diplomáticas entre estos dos países. Para el año de 1962, chicos, en octubre, Cuba lo que hace en réplica a esto es albergar en sus costas diferentes misiles rusos, y lo que hace Estados Unidos en represalia de eso es encerrar a la isla y ponerle un cerco militar alrededor de toda la isla, ¿no? Para el 63, chicos, en este periodo del 60 al 63, para el 63, en febrero, se impiden todos los viajes a Cuba. Eh, Se congelan todos los activos cubanos en el extranjero y se prohíben todas las transacciones con Cuba. Entonces imagínense todo lo que Estados Unidos hace con la pequeña isla. Entonces, lo único que hace es romper las relaciones diplomáticas y prohibir que se relacione Cuba económicamente con cualquier otro tipo de transnacional o otro país. Para el 1992, chicos, en octubre se promulga una ley democrática, una ley de democracia en Cuba, que prohíbe las relaciones comerciales con todas las transnacionales, pero de Estados Unidos. Y para el 2015 se reactivan nuevamente las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, y esto fomenta una mejor relación simplemente de diplomática. Ahora, como un ámbito muy importante, chicos, ante todas estas restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos, Cuba se alió comercialmente a la Unión Soviética, ¿no es cierto?, durante todo lo que es la Guerra Fría. A pesar de que esta había sido uno de los motivos para la imposición del embargo cuando se disolvió todo lo que es la URSS, Estados Unidos no modificó para nada su política exterior con Cuba. No modificó en nada. Entonces, por el contrario, lo que hizo es imponer más restricciones. Entonces, para el año 92 se promulgó, como les había mencionado, esta ley de democracia en la que se prohíbe que Cuba tenga relaciones comerciales con todas las transnacionales y estadounidenses, es decir, que Cuba se limita a hacer negocios con las transnacionales. A partir de ese entonces las relaciones económicas entre esos dos países básicamente se han fluctuado, es decir, básicamente han ido eh, entre que sí, entre que no, tienen convenios de negocios con los Estados Unidos.
Por ejemplo, en el octubre del 2000, el presidente Clinton lo que permite es parcialmente el comercio con Cuba. En especial, eh, este comercio lo hace con lo que corresponde a los alimentos y medicinas por razones de humanidad, por razones humanitarias, lo hace con Cuba. Y para el 2003, chicos, el presidente Bush decide vetar la propuesta de la ley dictada por el Senado en ese entonces, que proponía la suspensión de las restricciones a viajar entre los países y se imponen multas, verán, y pena de cárcel a todos aquellos que decidan comerciar o viajar hacia Cuba en el gobierno del 2003 de George Bush. Ahora, les pongo este icono de revolución cubana, este icono de interrogación, es porque ¿triunfó realmente la revolución cubana? ¿Tuvo un triunfo en todo lo que es América Latina? Veamos por qué, o analicemos por qué. En el marco, chicos, del bloqueo comercial y de la Guerra Fría, Cuba se había aliado estratégicamente, de una manera estratégica con la URSS. El principal rival económico para ese entonces de Estados Unidos, ¿quién era? La URSS, porque tenía una ideología socialista y Estados Unidos una ideología capitalista. Entonces su principal aliado en este entonces para Cuba fue la URSS, porque estaba en contra del imperialismo estadounidense, ya que se rompen las relaciones económicas y las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba, por ende Cuba necesita un aliado. ¿Y qué mejor aliado que la URSS? ¿No es cierto? Porque era el principal rival de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Esta crisis económica se da básicamente por estos cuatro aspectos. La URSS había pasado por un estancamiento de declive, se da una crisis económica, el nivel de vida empeora y hay un atraso tecnológico con respecto al occidente. Estamos hablando de los países asiáticos y estadounidenses. Ahora, en el marco, como les mencionaba, del bloqueo comercial de la Guerra Fría, Cuba se había aliado, como les mencionaba, de manera estratégica con la URSS. Comercialmente se encargó de importar todo lo que es petróleo y de abrir una ruta comercial de alimentos y materias primas. De manera militar, todas las tropas de la URSS lo que hacían era entrenar a las tropas del ejército cubano. Entonces, cuando no tenían los suficientes militares los cubanos, el ejército ruso abastecía de militares al ejército cubano. Entonces, la Cuba, parece entonces que era pre-revolucionaria, al margen del libre comercio con otras naciones americanas, lo que hace es buscar fortalecer su comercio y su industria agrícola interna. Esto lo hace en el simple campo agrícola. Entonces, lo que hace el Estado es dedicarse a manejar todas estas grandes parcelas de tierra y lo que hacen es producir todo lo que son cañas de azúcar. O sea, la principal fuente de ingresos para el Estado en ese entonces era los campos de cañas de azúcar. Sin embargo, la producción esta se ve un poco limitada por la falta de diferentes insumos que eran necesarios para el funcionamiento de todos estos eh, terrenos azucareros, ¿no es cierto? Entonces, otra de las características que podemos decir que hace que no se convierta o se haga la pregunta a una persona de que si fue o no fue una revolución cubana es la salud y la alimentación. Estas fueron afectadas, chicos. La prohibición del ingreso de insumos a la industria farmacéutica impide todo el desarrollo de medicinas y vacunas en Cuba. La inflación y el encarecimiento de lo que son las importaciones ocasiona un déficit económico de productos alimenticios y el consumo interno total. Esto obliga a que al gobierno de una u otra manera racionalice la distribución de alimentos. Entonces, al momento de racionalizar los alimentos, por ende va a entrar en crisis. Entonces, podríamos decir que esta revolución, a pesar de que tuvo su crisis, a pesar de que de una u otra forma tuvo un triunfo, mi opinión, un triunfo parcial, sí tuvo repercusión en América Latina. Ahora, la revolución cubana es el hecho más importante para que todas las dictaduras en América Latina se den por finalizadas porque de una u otra forma, en base a la revolución cubana, se empiezan a crear diferentes grupos revolucionarios que después, a la larga, se convertirían en grupos guerrilleros, pero que trabajaron en función de acabar con regímenes dictatoriales. Entonces, la revolución cubana en América Latina
a pesar de las limitaciones que han padecido esta revolución, se ha convertido en un exponente de lucha, de revolución contra todo el modelo imperialista que propone Estados Unidos y de los gobiernos autoritarios en América Latina, como les había mencionado. Entonces, cuando se reúnen todos estos líderes revolucionarios, lo que provocan es crear movimientos guerrilleros para terminar o erradicar lo que es la represión autoritaria en América Latina. Entonces, de una u otra forma, en ese entonces surgen lo que son las guerrillas, perdón, latinoamericanas. Estas surgen a partir de la década de los 60. Y en el contexto de la Guerra Fría y el auge del pensamiento socialista, estos surgen varios países en América Latina con diferentes movimientos insurgentes armados. Las guerrillas latinoamericanas son movimientos insurgentes armados que se oponen de manera abierta a todos los gobiernos autoritarios o gobiernos dictatoriales. Y esto en cualquiera de sus países, en sus respectivos países. Esto pasó en Ecuador, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Brasil. En todos los países latinoamericanos existieron dictaduras que fueron erradicadas por las guerrillas latinoamericanas, que son grupos insurgentes armados que se oponen de manera abierta a los gobiernos autoritarios y dictatoriales. Y por esta razón, chicos, vamos a ver o analizar diferentes movimientos. Dentro de los principales movimientos guerrilleros que surgieron a partir de la década de los 60, por ejemplo, tenemos en Uruguay el Movimiento Nacional de Liberación, Movimiento de Liberación Nacional, que surgió en Uruguay, que son los Tupamaros. Este movimiento, obviamente, lo que hace o trabajó en torno no tenían una postura política, digámoslo así. En su inicio asumieron una postura reservada en torno a la política. Su acción básicamente se limitó al robo de armamento y otras actividades ilícitas. En el 70 surge un movimiento que se llamó el Sendero Luminoso. Este Sendero Luminoso se creó en Perú, aunque en un inicio ellos contaron con el apoyo campesino. Para el 83 se conformaron diferentes rondas campesinas encargadas de impedir la acción del grupo guerrillero en zonas rurales, y para el 92 se evitó la presencia en las ciudades importantes y en las zonas rurales peruanas. Entonces, este grupo armado Sendero Luminoso, lo que hace o lo que tenía eran unas tendencias maoístas, tendencias leninistas. Lo que ellos proponían o su motivación principal era eliminar todo organismo estatal, acabar con cualquier tipo de organismo estatal, cualquier tipo de gobierno. Entonces, de una u otra forma, el mismo campesinado fue el que erradicó este Sendero Luminoso. Para la década de los 60 tenemos en Colombia la creación de las FARC, ¿ya? Las FARC, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y otro grupo importante que es el Ejército de Liberación Nacional. Miren, las FARC está conformada por campesinos y militares, pero también surgió el Ejército de Liberación Nacional, y aunque los dos son organismos armados opuestos al gobierno colombiano, los primeros están integrados, como les mencionaba, por campesinos, y su eje de acción se encaminaba a una reforma agraria. Principalmente el eje que ellos manejaban era el cambio a una reforma agraria, ¿ya? Pero por otro lado estaba el LN, que era el Ejército de Liberación Nacional, y este estaba compuesto por estudiantes afines al gobierno revolucionario de Cuba. Es decir, que si hubiesen triunfado el Ejército de Liberación Nacional, Colombia hubiese tenido los ideales socialistas que tiene Cuba en la actualidad. Y para la década de los 1980 surgió o se creó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el cual aparece en México, y sus principales propuestas se centran en impulsar la defensa y el derecho de las comunidades indígenas mexicanas y establecer un modelo democrático de gobierno. Entonces, jóvenes, identificamos estos principales movimientos guerrilleros y podemos darnos cuenta de que de una u otra forma la revolución cubana fue parte importante de la historia para cambiar todos los regímenes dictatoriales aquí en América Latina, pero se quiebra o pierde su régimen en el momento en que fracasa este
esta ideología social, el momento en que fracasa, cuando se empieza a dar cuenta la gente de que para llegar a un socialismo necesitan usar lo que son armas, necesitan utilizar lo que son muertes. Entonces, en ese momento empieza a fracasar el modelo socialista porque de una u otra forma, al principio yo les mencionaba que el sistema socialista debe trabajar para la sociedad, no se estaba dando. Pero tenemos que entender muy claramente que los movimientos guerrilleros o los movimientos sociales revolucionarios acabaron con las dictaduras aquí en América Latina y de una u otra forma intentaron reformar la vida socioeconómica, sociopolítica de cada uno de los países latinoamericanos, de toda la región, y fomentaron una nueva ideología y de una u otra forma, al momento de establecerse esta ruptura entre el socialismo y el capitalismo, la región latinoamericana adopta este nuevo sistema, ¿no? Que es el sistema capitalista y que más o menos nos ayuda a manejar económicamente de una manera adecuada a la región. Entonces, esa es la clase del día de hoy, chicos, y gracias por su atención, que pasen un buen día y nos vemos en la siguiente clase.